quería saludaros porque, bueno, aquí en Ontinyent hay un colectivo ecologista potente que lleva ya varias décadas trabajando, y hay una rama política de ese movimiento ecologista que es la que representa a nuestros compañeros de la Asamblea de Ontinyent del Saber Esquerra Ecologista. Como ha comentado Fran, aspiro a ser diputado a las Cortes. Sería la segunda vez que tuviéramos un diputado verde en las Cortes Valencianas. La primera vez fue nuestro compañero y portavoz Carles Bernal, que creo que hizo una labor estupenda. Y bueno, en esta ocasión tengo la responsabilidad de acompañar el cartel electoral a Enric Morera y a Mónica Oltra, que son dos fieras de la política y que yo creo que son nuestra voz en las Cortes, ¿no? Yo históricamente no he estado vinculado al tema político, ha sido la última década en la que me he ido acercando, y ha sido un poco por ver, pues en su día, cuando oía a Carles Bernal o a Joan Ribó como portavoz del grupo parlamentario que eran, pues bueno, veía mi voz ahí representada y veía que era necesaria esa voz ahí, ¿no? Y en los últimos 4 años, pues lo mismo con Enrique y con Mónica, ¿no? Veo que son la voz de la gente que quiere, bueno, darle un poco la vuelta a esto, cambiar la orientación de la política, dejarse de tanto mangoneo y tanto festival y centrarse en lo que quiere realmente la ciudadanía, que es, bueno, dejar un territorio un poco mejor que el que nos hemos encontrado. Lo cual, la línea que llevamos, la cosa no va por ahí, ¿no? Bien, no me quiero extender mucho, sí quería hacer un par de comentarios respecto a los temas aquí locales, porque, bueno, creo que ha habido bastante revuelo con el proyecto de Iberdrola, de hacer un tendido eléctrico sobre una sierra que casualmente se ha quemado casi cuando tocaba hacer la obra, ¿no? A Iberdrola le saldrá mucho más barata, pero al medio ambiente le va a salir mucho más cara. De entrada habría que revisar esos estudios de impacto a ver ahora mismo si el impacto ambiental es aceptable o no. Y en cualquier caso las obras van a generar unas destrozas superiores a las que serían ya en un monte que no hubiera sufrido un incendio. Es mucho más sensible el suelo, hay más riesgo de erosión y, bueno, el impacto puede ser mucho mayor. Otro ejemplo de la necesidad de dar la vuelta a esto está en que, por ejemplo, en Ontinyent la Agenda 21 local, que es la herramienta para conseguir esa sostenibilidad, pues se inició hace una década. En los primeros años más o menos funcionó, pero los 4 últimos años en los que ha gobernado el PP, pues nada, el tema se ha parado. No interesa reunir un foro en el que la gente ponga encima de la mesa sus preocupaciones y sus inquietudes. Y bueno, pues es un ejemplo más de que el PP va a la suya y de que nosotros tenemos que hacer toda la fuerza posible para que las cosas vayan en otro dirección.